Gabriela. Muy bien, muchas gracias, Nora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando Nora me invitó, no les conocía, después tuvimos una charla y me encantó también la calidez, la dinámica, digamos, me encantó encontrarme con argentinos y argentinas que están lejos y tienen raíces, y aquí con su patria también, y con el psicoanálisis, como bien decía Saer, el psicoanálisis que no tiene la raíz en Europa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue un gustazo y ahora una alegría estar con colegas seguramente de Latinoamérica y también de allá de España y de algún otro lugar de Europa, hispanoparlantes. Así que una alegría, muchas gracias. Y bueno, tomo lo que dijo Alejandro, digamos, mi posición en el psicoanálisis. Yo pasé por diversas escuelas perteneciendo, incluso fui parte fundadora de dos escuelas, y bueno, y me fui yendo, y me fui yendo justamente por lo que decía Alejandro. De hecho, en la institución psicoanalítica que estoy, tengo mi equipo, digamos, que superviso y coordino, digamos, y con la que comparto muchísimo, pero que porque es una institución plural. Es decir, no es una sola línea, sino que es una institución, el Centro 2, de atención a pacientes, y además de formación en psicoanálisis, pero absolutamente plural. De hecho, quienes somos supervisores de la institución, solemos dar seminarios, donde, por ejemplo, un seminario de Lacan, cada mes un capítulo de ese seminario, una clase de ese seminario, lo da un analista de una distinta escuela o una distinta corriente. Y yo creo profundamente en eso. No creo que haya que cancelar el discurso de nadie. Lo que hay que hacer es tomar posición en relación a ese discurso y sobre todo apostar a un psicoanálisis también de Latinoamérica, digamos, a un psicoanálisis no extranjerizante, ¿no? Insisto, no porque cancele, de hecho soy lacaniana, también no porque cancele discursos que tienen que ver con París o con otros lugares del mundo, sino porque creo que hay que reformularlos en relación a la clínica que hacemos en nuestros países y en nuestro continente. Nuestro continente, aquí hay mexicanos, yo tengo mucha transferencia con muchos lugares de México y de Chile y de Uruguay y demás. En realidad tenemos problemas comunes, tenemos padeceres comunes, y nuestros pacientes vienen desde allí también, ¿no? Desde padeceres comunes que está muy bueno que como latinoamericanos repensemos, y no que lo pensemos solo a la luz de lo que le pasa al primer mundo, para decirlo así, o al hemisferio norte. Entonces, bueno, acá estamos. Yo titulé este encuentro Clínica con lo traumático, posición del analista. Por lo tanto, sí, digamos, claramente voy a hacer hincapié en la posición del analista, en este modo de entender el abordaje de lo traumático. Sí, acá Fernando pone, hacia un psicoanálisis del subdesarrollo, como dice Tomás Pal. Sí, sí, como dice Tomás, algo así. Lo que les decía es que les voy a contar un poco al principio, y perdónenme la autorreferencia, pero es para ubicarnos, porque también me nace contar desde allí mi experiencia de cómo cambié como analista y por supuesto también como persona, a partir del encuentro con otra lectura de lo traumático, y no la lectura dogmática, tradicional, ortodoxa desde el psicoanálisis, que fue mi encuentro con Françoise Dabuan. Pero entonces les voy a contar un poquitito eso, insisto, no por autorreferencia, sino porque me parece que también da para que nos conozcamos y para que sitúen desde dónde hablo. Pero empiezo con una frase, acá me hice un punteo obvio para no ir perdiéndome con mi despiste, pero les voy a empezar con una frase de Maurice Blanchot. Imposible de olvidarlo, imposible acordarse de ello, imposible también cuando se habla de ello, de hablar de ello, y finalmente, como no hay nada más que decir que este acontecimiento incomprensible, es la palabra sola la que debe sostenerlo sin decirlo. Él se refiere claramente a lo que le pasa a aquel que ha afectado por acontecimientos traumáticos en relación al horror que ha vivido. Y este es un punto fundamental. Quienes abordamos desde este lugar lo traumático, sabemos que lo traumático, el acontecimiento traumático, no consigue inscripción.
Por lo tanto, no entra en la cadena discursiva al modo que puede entrar algo que sucedió en la infancia y que consiguió ser recuerdo. Voy a ir despacito. Yo tengo, si no me equivoco, si no hago mal las cuentas, 36 años analista, digamos, no de analista, por favor, eso es una barbaridad, digamos, eso es un deseo retrospectivo de recibida, y de trabajo en la salud pública y de trabajo en mi consultorio y demás. Y hace 25 más o menos, sí, más o menos, en el 98, yo ya venía trabajando claramente con pacientes, en la mayoría de los casos con pacientes atravesados por el abuso sexual en las infancias y adolescencia, un acontecimiento traumático que el psicoanálisis suele fantasmatizar, y también con violencia y con, bueno, con lo que puede recibir uno tanto en consultorio como en la salud pública, y también con veteranos de Malvinas. Yo soy coetánea de los veteranos de Malvinas, y por circunstancias familiares muy cercana a los... De hecho, bueno, cuando fue la guerra de Malvinas, quien en ese momento era mi novio, después fue el padre de mi hijo mayor, estuvo en reserva para ir a las Malvinas. Eso, por supuesto, nos tocó mucho, digamos, a todos y a todas. Y después otras situaciones familiares donde siempre las Malvinas ahí estuvo muy cerca, además de una posición personal, ideológica, digamos, donde claramente me afectaba mucho, digamos, semejante decisión de un gobierno de facto que llevó a la muerte y al horror a tantos soldados. Bueno, entonces estaba atendiendo a algunos veteranos de Malvinas, y había algo, yo laburaba estudio Lacan desde el segundo año de la facultad, además de estudiar Freud, y mi admiración a Freud, digamos, ¿no? Aunque lo revisite y lo repiense y tenga un posicionamiento crítico con algunas cuestiones. Pero no, había algo de los pacientes que venían atravesados por acontecimientos traumáticos que yo no llegaba, yo decía, acá algo, el psicoanálisis no está tocando a estos pacientes, hay algo de lo que les pasa que con el método, digamos, mi primer libro fue sobre método psicoanalítico, con el método no consigo, algo pasa, y éramos unos cuantos amigos y amigas que estábamos pensando lo mismo. Uno de ellos, por ejemplo, trabajaba en el CELS, con familiares de desaparecidos o con sobrevivientes, y otro trabajaba con otra cuestión, y bueno, entonces un día me dice este amigo, che, viene Françoise Dabuan a la Argentina, va a estar en el club francés, ¿qué te parece si vamos? Bueno, fuimos un grupo. La realidad es que cuando yo empecé a escuchar a Dabuan y a su esposo ya fallecido, Jean-Marc Adeler, sentí que claramente a eso que ellos decían tenía que ver con lo que yo sentía que el psicoanálisis no tocaba. Eso que ellos decían, posicionándose en el psicoanálisis también desde otro lugar, o sea, tanto Dabuan como Cadeler participaron de los seminarios de Lacan hasta la disolución de la escuela, ¿sí? Y claramente venían de ese lado y participaban del espacio de Jean Alouche, digamos, entonces en realidad tenían una posición, digamos, bueno, además de ser catedráticos en letras y demás, pero también ellos, cuando empezaron a escuchar a veteranos de la Guerra del Golfo, veteranos de Vietnam, y empezaron a hacer toda una investigación, digamos, como sociólogos que también son en todo el mundo, encontraron que había algo, que era, Dabuan lo llama lo traumático. Yo aquí en Buenos Aires le he puesto este significante que no es menor, acontecimiento traumático, pero porque yo he decidido llamarlo así, les cuento después por qué. Y lo abordaban desde otro lugar, desde un muy otro lugar que lo que planteaba el modelo dogmático y esquemático del psicoanalista, que escucha solo lo que el paciente trae, o escucha solo lo que dice, y todo lo que dice el paciente lo escucha en clave de realidad psíquica y de fantasía. Bueno, ellos planteaban una cosa bastante distinta, sobre todo en el abordaje. Y lo que escuchábamos tenía que ver con lo que, ¿no? De hecho, François ofreció dar alguna supervisión después absolutamente gratuita, después del encuentro, y tuve la alegría, que voy a agradecerle siempre a mi amigo,
de que mi amigo supervisara y los que estábamos ahí, ese grupito pequeño, estuviéramos en la supervisión. Dawan no tuvo ningún problema, otra cosa donde se muestra ahí, ¿no?, cómo se rompe lo esquemático. Y me cambió absolutamente como analista. Lo que escuché allí, lo que escuché en su transmisión, y bueno, empecé a brevar obviamente en todos los maravillosos textos de Dawan, ¿no?, que puedo recomendarles todos. En principio, La locura Wittgenstein es un texto imperdible. Historia y trauma es otro texto imperdible, y bueno, puedo decirles todos, ¿no? La cuestión es que, les cuento esto que me parece interesante, linkeo con esto. Muchos años después, en el equipo de acontecimiento traumático que coordino y superviso, hacemos también, como es un equipo de investigación, aparte de atención, o sea, se hace supervisión de casos y demás, hacemos entrevistas digamos, a personas que han sido atravesadas por acontecimientos traumáticos muy, digamos, significativos para nuestro país, pero y también para otros países. Me refiero a, por ejemplo, Cromañón, ¿sí?, a la tragedia de Cromañón, la tragedia de Once, el atentado a la AMIA, digamos, ¿sí? Y bueno, y otros más. La realidad es que entrevistamos a alguien de una tragedia que fue muy famosa en los Andes. Y fue muy interesante lo que nos dijo. Bueno, esta persona venía por 15, 20 minutos de charla y se quedó 3 horas con nosotros, que en ese momento éramos unos representantes del equipo 8, éramos más o menos. Y fue muy interesante lo que nos dijo, porque mostraba esto que me encontré, o que nos encontramos en Dawan, ¿no? Él nos cuenta, dijo algo más o menos así, que en un análisis primero que tuvo, en una terapia que él primero tuvo, él no habló nunca del suceso durante años. Y cuando le preguntó, al decidir él terminar esa terapia, cuando le preguntó al psicólogo por qué no se había hablado del tema, o sea, él le pregunta a su psicólogo: ¿por qué en todo este tiempo que estuve trabajando usted nunca habló del tema, si sabe que yo soy un sobreviviente de esa tragedia? El psicólogo le dijo que porque él, el paciente, nunca lo había mencionado. Esta posición en la clínica con estos casos, a mi entender, lleva a lo peor, como decía Lacan, pero en relación a Lacan lo decía en relación a la psicoterapia, pero esto era en el psicoanálisis. Años después, en nuestro espacio, este señor se sintió alojado de otro modo y se habló de ello. Y la frase que decía este señor, después de haber pasado por otro espacio donde se habló de ello, donde el analista preguntó, es: cada uno tiene su propia montaña. Esa frase que a él le sirvió, claramente me estoy refiriendo a la tragedia de los Andes, esa frase que a él le sirvió seguramente para mucho, se produjo en un lugar donde el analista no se contuvo de preguntar algo sobre eso, porque solo se pregunta lo que el paciente trae, ¿no? Bueno, a partir entonces del encuentro con Dawan, del encuentro armamos ahí también, como contaba Alejandro, de espacio clínico, armamos una institución, un lugar, que duró varios años, digamos, en función de plantearnos esto. Después cada uno tomó otro camino. Me fui abrevando también en muchos otros y muchas otras que trabajaron esto, pero que siempre quedan como subsumidos a lo extranjerizante, a el monopolio de ciertos nombres que generalmente vienen de París. Y entonces abrevé, por ejemplo, en lo que trabaja Colette Soler sobre el trauma, en una conferencia que les recomiendo, que se llama El Trauma, que a lo mejor está en internet, pero si no, aquí en la Argentina se editó en un libro que se llama ¿Qué se espera del psicoanálisis y del psicoanalista?, donde Colette Soler, más allá de que la verdad que no sé si se conocen con Dawan o no, tiene la misma posición en relación a la lógica del acontecimiento traumático, que ahora voy a pasar a tratar de decir algo de ello, ¿no? Alguito. Y después en un montón de autores en que yo venía leyendo. Yo siempre en esto fui muy rebelde desde la facultad, digamos. Yo hice la facultad en la época de la dictadura, ¿sí? Empecé en el 78 y me recibí con la democracia. Empecé con dictadura y me recibí con democracia.
Y tuve la fortuna de que las cátedras psicoanalíticas estaban como, digamos, bastante refugiados, analistas maravillosos que me enseñaron muchísimo en relación a la obra lacaniana y a la obra freudiana, digamos, ¿no? Pero sin embargo, no había de otros autores que yo fui descubriendo que para mí eran fundamentales. Por ejemplo, Winnicott, ¿sí? Winnicott era enseñado como, bueno, ¿qué nos enseñaban? El objeto transicional, y el objeto transicional porque Lacan después iba a hablar de Winnicott. Siempre así, ¿no? Siempre así. Que por otro lado, Lacan resaltaba la maravillosa clínica que hacía Winnicott, y tomó el objeto transicional de Winnicott para elaborar su propio tema del objeto, aunque con diferencias. Lacan también resaltaba que Klein era la mejor clínica de niños, y sin embargo Klein quedó absolutamente subsumida. Yo no coincido con la teorización de Klein, pero no puedo decir que lo que he leído de cómo trabajaba sus casos, chapó, me saco el sombrero. Bueno, Winnicott, Ferenczi, digamos, ¿sí? Cantidad de otros nombres. Ferenczi que fue tomado absolutamente por loco, y que hay textos de Ferenczi que son fundamentales. Por ejemplo, confusión de lengua entre el niño y el adulto, ¿sí? Para tomar el tema del abuso, por ejemplo. Frida Fromm, que la descubrí a través de Dawan, que ¿de qué se decía de Frida Fromm? La mujer de Erich Fromm, es decir, la mujer de, ¿no? Y Frida fue una analista de lo traumático enorme. A través de Dawan conocí a los psiquiatras de guerra, de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra. Uno cuando se mete en esto, como cuando se mete en cualquier tema, también, por ejemplo, yo que hago, digamos, mis dos pasiones en el psicoanálisis fundamentales, aunque por suerte me apasionan muchos temas, es la clínica con adolescentes y la clínica con lo traumático. Bueno, uno no elige ese porqué sin que tenga que ver con una causa. Claramente, cada uno tiene su propia montaña, también tiene que ver con que nos dedicamos a una cosa por causales históricas. Mi abuela fue enfermera, mi abuela italiana, mi abuela materna fue enfermera de la trinchera en la Primera Guerra Mundial. Escribí un texto sobre ella que se llama Ida y Vueltas de la Guerra. Mi abuela se llamaba Ida. Ida. Bueno, digo, los psiquiatras de guerra cumplieron un rol fundamental. William Rivers, Salmon, que les voy a contar un poquito de él. Bueno, y todo esto quedó subsumido, quedó aplastado, como bien decía Alejandro, digamos, y como bien maravillosamente también decía Saer, quedó aplastado por la hegemonía del psicoanálisis en Francia, digamos, el de psicoanálisis europeo, que claramente en Europa hoy por hoy yo sé que ustedes tienen una situación con el psicoanálisis muy distinta a nosotros. La verdad que en Latinoamérica el psicoanálisis sigue siendo muy fuerte, sigue siendo profundamente elegido. Y lo más interesante es que sigue siendo profundamente elegido en la salud pública. Es decir, cuando recién Nora les decía los lugares que yo superviso la mayoría de los espacios de los servicios de atención en la salud pública están supervisados por psicoanalistas y tienen líneas de psicoanálisis. Europa yo sé que está muchísimo más reticente, o más, ¿no? Ha dejado, como el psicoanálisis ha quedado como controvertido muchísimo más. Aquí también se le hace, bueno, aquí las neurociencias es lo que se les oponen le hacen, y también los tratamientos conductuales. Pero en realidad, como bien dijo Alejandro, lo que tenemos que pensar es como psicoanalistas qué hemos hecho en relación a que de alguna manera se tenga una mirada adversa de algunos o algunas en relación al psicoanálisis. Y yo creo que el psicoanálisis ha hecho mucho para quedar en ese lugar, porque se dogmatizó, porque el psicoanalista pasó a ser alguien casi no un común de los mortales, ¿no? Porque parecía que éramos una élite, porque no se puede transmitir si no es el lenguaje críptico, ¿no? Los colegas cuando charlábamos en una reunión anterior me decían que lo que trataban es que fuera un lenguaje, nada, coloquial y demás, y yo les decía, yo no sé hablar de otra manera. ¿Sí? Siempre digo que soy muy doméstica para decir las cosas, pero ¿por qué debería ser de otro modo? Es decir, cuando no se trata de entender, sino que se trata de que algo caiga en relación a un insight, en relación a una irrupción de un significante nuevo, de una verdad subjetiva, es en el análisis. Pero cuando uno transmite, ¿por qué tiene que transmitir en lacanés? ¿Por qué tiene que transmitir en un idioma que entiendan solo unos pocos? Digamos, ¿cómo va a sobrevivir algo que para mí
realmente, o sea, no es que creo en el psicoanálisis, mi vida ha sido transformada por el psicoanálisis como paciente, como analizante. Entonces, ¿por qué hay que hablar en un idioma que deje fuera? ¿No? Digamos, bueno, entonces, si hay algo que no se puede hacer con lo traumático es hablar en ese idioma con un paciente. Pero de hecho, eso ha hecho el psicoanálisis, digamos, con los pacientes también, ¿sí? Siempre cuento que muchas veces me pasó y me pasa, que cuando yo le pregunto a un adolescente, yo siempre les doy la posibilidad a los adolescentes que vienen porque los traen los padres, de que tengamos unas entrevistas y que si no tienen ganas y si a ellos no les pasa, no se les abre ninguna pregunta, yo no voy a seguir trabajando con ellos, trabajaré con las familias en todo caso si lo quieren, y siempre les doy esa chance. Y varias veces me han dicho, y me lo siguen diciendo, no, bueno, sí, yo voy a seguir, sí, con vos sigo, porque la psicóloga que tenía antes no hablaba. Y esto no es, esto es así. Es decir, hay un psicoanálisis que cree que entendió los conceptos de abstinencia freudiana muy mal. Porque Freud, vaya, si era un tipo dialogador con sus pacientes, digamos, por lo que vemos en los historiales y por lo que conocemos de los otros escritos de sus allegados. Pero en realidad, abstinencia freudiana era otra cosa, y se entendió como la abstinencia freudiana era ¿no? un mutismo absoluto, que para mí realmente es hasta, les diría, eh, eh, arrasador. Entonces, además, por supuesto que abrevé sin ninguna duda en los textos freudianos, ¿sí? También para reposicionarme en eso, pero en el más allá del principio de placer, donde Freud deja sentado que no todo es de la misma estofa que lo que se puede recordar a través de asociaciones. ¿Sí? Allí habla de la neurosis traumática, allí habla de los sueños de los niños, allí habla bueno, de la neurosis de guerra, digamos, ¿no? Cuando empezamos entonces, después de conocer a Dawan, a ver cómo trabajábamos esto en la Argentina, claramente no nos íbamos a posicionar desde el lugar del estrés postraumático, porque el estrés postraumático, la línea del estrés postraumático fue muy buena, en el sentido de que, viniendo toda una cosa de una... a ver, de uno ubicar a los efectos traumáticos como psicóticos o y demás, la línea del estrés postraumático ubicó, paren, che, a ver, haber tenido una situación traumática provoca estrés, provoca algo diferente a una psicosis, nada. Fue buenísimo, pero después, ¿qué hicieron? Armaron formularios, perfiles y demás, donde, bueno, si te pasó esto, sos un traumatizado. Y volvieron a estigmatizar. Entonces, esa no era nuestra postura, nosotros somos psicoanalistas. Digamos que entonces empecé a tratar de ver cómo trabajamos con esto. Lo primero es ubicarles, y seguramente les diré cosas que ustedes seguramente tienen experiencia y demás, nada, lo captarán al vuelo y tal vez trabajen así también. Pero lo primero es ubicar que cuando hablo de acontecimiento traumático, no estoy hablando del trauma sexual freudiano ni del trauma lacaniano. Es decir, Freud ubicó muy bien y se diferenció con esto de Otto Rank, que Otto Rank decía que el trauma de nacimiento era pasar por el canal de parto. Y Freud dijo, no, esto no es así, no es ese el trauma de nacimiento. El trauma de nacimiento es que nacemos nunca me sale, o sea, nacemos desamparados, nacemos en desamparo, y necesitamos un agente, un otro, que haga todo por nosotros. El mismo concepto que va a tomar Lacan con la prematuración. A diferencia de los animales, nacemos absolutamente prematuros y no podemos conseguirnos nada de lo que necesitemos a las horas de nacer. Entonces Freud decía, todo lo que tiene que ver con ese tiempo en que estamos como entregados a un otro, eso claramente constituye algo del orden de lo traumático. Y lo traumático después Freud lo va a complejizar y demás cuando arme su teorización del Edipo, entonces lo que implica toda la sexualidad como traumática en relación a que estoy en un desamparo frente, una disimetría en frente al otro, ¿no? Lacan va a tomar por el mismo lado, con otras palabras, va a decir que cuando llegamos a la vida ya hay un otro con mayúscula que nos espera para bañarnos con su deseo, ya nos espera con sus frustraciones, con sus ilusiones, y estamos prematuro frente a eso. Alienación, separación, todo lo que ustedes ya saben. Esos son traumas instituyentes.
traumas, para decirlo de alguna manera, necesarios para armar estructura. Bienvenidos sean. En cambio de lo que hablamos cuando hablamos de acontecimiento traumático, hablamos de un hecho que por sus características de imprevisto, de intensidad, de quantum de energía, y de, bueno, de esto, de atrocidad, para decirlo de alguna manera, impacta en el aparato. No queda dentro de la cadena discursiva, sino que produce un boquete en la trama fantasmática. Por supuesto que no es todo el acontecimiento, todo el hecho, hay cuestiones que no quedan así desligadas, pero hay cuestiones, hay imágenes, hay sensaciones que quedan desligadas, quedan como imaginándose el esquema del peine, ¿se acuerdan? Quedan como en la identidad de percepción, no consiguen palabra, y que después van a retornar de maneras que la psiquiatría, el psicoanálisis dogmático, la neurobiología y la el tratamiento cognitivo-conductual llama patologías, o llama psicosis. Nuestros veteranos de Malvinas, a 30 y pico, 40, ya no me acuerdo cuántos años de las Malvinas, 30 y pico, sí, casi 40, ¿no? Sí. El año que viene 40, si no me equivoco, siguen teniendo flashback. Siguen teniendo alucinaciones, y no son psicóticos por tener alucinaciones. Algunos lo será, pero digo, lo que quiero decir es, no son psicosis. Sin embargo, recibimos permanentemente pacientes que han sido diagnosticados de psicóticos y que han sido medicados como tales por tener algunas pseudoalucinaciones que son productos de efectos de lo traumático, y que tal vez la tengan toda la vida. Que entonces se trata, ¿y por qué la tengan todavía? Porque es algo que no consigue inscripción, es lo que dijo Maurice Blanchot. Imposible decirlo, imposible olvidarlo, no consigue palabra. Entonces, ¿ven lo nodal de escuchar esto como desde el otro lado, el analista? Yo a veces cuando me presento en algún lado, digo, sí, yo soy analista, o sea, yo cuando el paciente trae un sueño, voy por el lado de la maravillosa interpretación de los sueños que nos enseñó Freud, digamos. Yo escucho fallidos, yo tomo una palabra y trato de jugar con eso, pero no solo eso. No solo eso cuando aquello que ocurrió no es del orden de lo fantasiado, sino como bien describió Dolto y Bion, que de alguna manera lo llamaban lo efectivamente ocurrido. Yo que trabajo tanto con abuso digo, ¿es lo mismo una fantasía de abuso que el abuso realmente ocurrido? ¿Es lo mismo una fantasía de violación que te violen? No es lo mismo. No es lo mismo, digamos. Entonces, el pensar, digamos, somos analistas que en lo que hace a lo traumático tenemos otro abordaje. No es que hacemos otra clínica, y no es que pensamos a quien nos viene a consultar como un traumatizado, estigmatizándolo allí. De ninguna manera, no pienso a mis pacientes como traumatizados. Pienso pacientes, pienso personas que han sido arrasadas por un trauma, por un acontecimiento traumático. Y en lo que hace al acontecimiento traumático no puedo decirles qué se le ocurre con eso. O no me puedo quedar callada. Digamos, bien, voy avanzando un poquito más. Y esos acontecimientos traumáticos, por supuesto que pueden ser cientos, miles, cada uno tendrá el suyo, digamos, ¿no? O podrá hacerlo, yo sé, terremotos, catástrofes naturales, digamos, situaciones delictivas, duelos, digamos, todo aquello que impacte de ese modo que les dije. ¿Por qué tomé la palabra acontecimiento, especialmente yo, en este caso? En un libro exquisito, se llama Infancia e Historia, Giorgio Agamben hace la diferencia entre acontecimiento y experiencia. Es muy interesante lo que escribe ahí Agamben. Él dice, estamos en una época, y en este momento en pandemia ni decirles, ¿no?, que prendemos el televisor y escuchamos, nos estamos desayunando y escuchamos, mataron a tal persona en tal, accidente, tal cosa, tal, cantidad de información, info. Esos son acontecimientos. De todos esos acontecimientos, tal vez de ninguno o de pocos podremos hacer experiencia. ¿Qué sería experiencia? Pasar por mí ese acontecimiento, lo que de eso que escuché me queda, lo que de eso que escuché decanta. Y entonces el acontecimiento será experiencia. Bueno, en lo que hace a lo traumático, digamos, ¿sí?, hay un nódulo del acontecimiento vivido que nunca pasa a ser experiencia, que queda como acontecimiento.
¿sí? En todo caso, un análisis tiene que ver con poder, en lo que se pueda, hacer de ese acontecimiento experiencia, digamos, ¿sí? Y en lo que se pueda conseguir algún significante nuevo y algún borde para que eso que va por ahí retornar toda la vida esté bordeado, pacificado y no enloquezca al sujeto, no enloquezca a la persona, perdón, sujeto es otra cosa, no enloquezca a la persona de la que se trata, ¿no? Entonces, por eso utiliza acontecimiento. Agamben en ese libro tiene un ejemplo que me pareció genial, me parece genial. ¿Vieron los dibujitos animados? Por ejemplo, que yo recuerdo más, es el coyote corriendo al correcaminos, ¿sí? Bueno, pueden ser cualquier otro, porque esto se suele repetir en los dibujitos. ¿Vieron que de repente el coyote y el correcaminos se corrían? Bueno, el coyote corría, y quedaban suspendidos en el precipicio, ¿no? ¿Y cuándo caía el coyote? El coyote caía al precipicio cuando se daba cuenta de que estaba en el precipicio. Eso es hacer del acontecimiento experiencia. Pero hay precipicios de los que no podremos hacer nunca experiencia, tal vez. Bien, esta peculiar característica de lo traumático amerita un abordaje distinto. Porque si no hay palabras, o sea, ¿qué nos enseña a nosotros el psicoanálisis? Que es un método de descifrar lo cifrado. ¿Qué hacemos si no está cifrado? ¿Cómo vamos a intentar descifrar? ¿Cómo vamos a interpretar? ¿Cómo vamos a preguntar qué se le ocurre con eso, algo que no está cifrado? Es absolutamente, ¿no?, imposible, lógicamente es imposible. Ya Freud en La Gradiva, en un texto también poco visitado, que es La Gradiva, ya había dicho una frase maravillosa, que se tomó, sí, en algún sentido, del lado de Lacan, pero para trabajar siempre lo real, digamos que es extimio, por supuesto, pero que no es extranjero. Y esto, acá quiero hacer una diferenciación. Porque si no se confunde mucho el acontecimiento traumático con lo real, y no es eso. Lo real puede ser mextimio, es decir, puede ser aquello que tal vez nunca pueda llegar a la conciencia o pueda llegar a ser dicho, pero sin embargo estoy implicado, es del sujeto. No me es extranjero, es extimio, digamos, pero no me es extranjero. En cambio, el acontecimiento traumático es algo que me ocurre, en el que no estoy implicado como sujeto. A ver, a menos que yo haya sabido que iba a haber un terremoto en tal lugar, a esa hora, ese día, y yo me fui justo al epicentro del terremoto, yo no tengo que ver con que un terremoto me haya agarrado en el medio de un viaje. ¿Sí? Después sí, lo que el sujeto hace con eso tendrá que ver con su subjetividad. Pero claramente, digamos, ¿sí?, si yo voy por la calle, y supónganse que no voy por un lugar peligroso a altas horas de la madrugada, sino que voy por cualquier calle caminando y alguien me asalta, yo tuve que ver con eso. No está el sujeto implicado ahí. Y esto parece claro, clarísimo, pero ¿saben dónde se complica más y dónde yo soy una luchadora de esto? Absolutamente. El psicoanálisis ha reabusado a personas abusadas. Y lo digo así contundentemente. ¿Por qué? Digamos, si un niño, niña, adolescente es abusado o abusada, ¿sí?, ¿qué tiene que ver con él eso? ¿Qué tiene que ver con su sexualidad? La que estaba construyendo, la que está construyendo. Sin embargo, el psicoanálisis fantasmatiza y ubica qué es escena de seducción, qué relación al abusador. Entonces, pero claro, vos lo tenías como ese papito que tanto te quería y vos eras la preferida. Eso es un horror. El otro día en una entrevista lo dije abiertamente, alguien me dijo, pero los niños seducen. Claro que seducen, no hay nada más maravilloso y que me enamore más que un niño, digamos, sí, pero en términos de ternura. No puede de ninguna manera implicarse al sujeto, niño, niña y adolescente en un abuso cuando el abusador es el que tiene el goce sexual ya del adulto y que está entrando en la sexualidad infantil, que es de otra estofa y de otro momento. Entonces vean hasta dónde es importante ubicar que el acontecimiento traumático no es trauma sexual instituyente. La frase que les decía de Perdón, Freud. Elena, te quería decir, Sí. ahí en ese caso es como que el goce no está en la persona que fue víctima del abuso, sino que el goce viene del otro. Que Absolutamente. por lo general se culpa, ¿no? Como que si el abusado tiene algún goce en juego.
Es absolutamente, Nora. Yo he definido algo que me ha llovido, en esto que decía Alejandro, a quienes tenemos una postura crítica, nos llueve la crítica, obviamente, desde el lado que... Pero hemos escrito con unos compañeros un libro que se llamó De un trauma no sexual. Digamos, y esto es lo que digo, ¿cómo el abuso es un trauma no sexual? Es un trauma que se desarrolla en la escena de la sexualidad infantil, pero quien está ejerciendo, digamos, quien está haciendo la acción desde su goce sexual es el adulto. El niño, niña o adolescente está armando su sexualidad desde su lógica que tiene que ver con ese tiempo instituyente, ese tiempo estructurante, ¿sí? Digamos, tal cual. Bueno, hay que escuchar los textos de los pacientes abusados para saber que ahí no hay algo de goce propio. Miren, les digo esto, una paciente adolescente un día viene y me dice, mi primera vez fue una violación. Entonces yo, que no laburo desde el lugar claramente dogmático, le digo, no, tu primera vez no fue una violación. Se queda así impactada, se le llenan los ojos de lágrimas, conmovida porque ya había tenido otra terapia donde eso no había sido marcado, y me dice, claro, no, mi primera vez fue con Juancito, ¿no? Y me relata así con quién había tenido su primera vez. Ahí está, Nora, lo que decís. Es decir, esa primera vez eso no fue una primera vez, no fue elegido. No estaba el sujeto ahí eligiendo eso. Entonces, la diferencia entre acontecimiento traumático y trauma instituyente es enorme para que el analista lo tenga siempre en cuenta. Freud decía en la gradiva, como les decía, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. ¿Sí? Y cuando no es reprimido aparece ¿de qué modo? De este modo de irrupciones en escenas, de pseudoalucinaciones, bueno, manifestaciones que son locas, como la llama Dawan, ¿no? Porque justamente no han conseguido esa capacidad de dialectización, para decirlo de una manera, ¿no? Dawan dice, es lo que permanece como fantasma, pero como fantasma, como espectro, no el fantasma lacaniano. Son espectros que atormentan a quienes lo han padecido, ¿no? Y en ese sentido, estos acontecimientos, como les decía, son como ladrillazos que producen un boquete en la trama fantasmática. Hacerle borde a ese agujero necesita de otro modo, obviamente, de abordaje, ¿no? Les voy a dar dos definiciones, una de Dawan y otra de Collet-Soler, de lo que sería el acontecimiento traumático. Ambas ubican entonces, con esto de no todo lo reprimido, digamos, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido, ambas ubican que el acontecimiento traumático es algo del orden de la forclusión. Collet-Soler lo dice clarito, es forclusión del evento, ella lo llama evento, no forclusión del nombre del padre, por supuesto, no esa forclusión, sino algo que no se inscribe. Forclusión es eso. Ustedes saben que Lacan toma el concepto de forclusión de la abogacía, donde la abogacía, decían, bueno, la abogacía tiene pasos, los procesos judiciales tienen pasos, si yo del paso 1 paso al paso 3, pasé por encima del paso 2, forcluí el paso 2, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ambas hablan de Dawan se refiere a que lo traumático, en todo caso, es inconsciente cercenado, dice, ¿no? No reprimido, sino cercenado, sacado, digamos, de... Y Collet lo llama forclusión del evento. Les leo dos definiciones. Una de Dawan. La distinción entre inconsciente reprimido, refoulé, e inconsciente desestimado, entranché, correspondiente a la memoria que olvida y a la memoria traumática que no olvida nada, y que siempre buscará inscribirse. En dichos límites, donde las herramientas clásicas del psicoanálisis son puestas en cuestión, el trabajo analítico no le quedará otra salida que ajustarse a intentar encontrarse allí. Es decir, es distinto, ¿no? Este inconsciente reprimido del otro. Y Collet dice, esto es, a ver, quiero ver si esto es de Collet o me estoy pasando de... Sí, es de Collet. Collet-Soler. Collet dice, cuando definimos el trauma, hablamos de evento traumático cuando hay una irrupción violenta de un real que cae sobre el individuo, un real imposible de anticipar y a la vez imposible de evitar. Dice, lo llamo a real, pero excluye la incidencia del inconsciente, o sea, del deseo propio del sujeto que lo padece.
lo que acabo de decirles. ¿Mm? Bueno, estas son dos definiciones que les acerco para esta cuestión de traumático. Voy a ir más a la posición del analista y voy a ir más a esta cuestión. Y como estoy aquí también me invitan colegas de España, y sé que también hay otros colegas y otras colegas de España, me acordé de algo que escribí una vez sobre un evento, digamos, tremendo, que se dio en llamar Los niños que no volvieron, ¿sí? Que ocurrió en España con niños y niñas vascos y vascas. Digamos que digamos, entre mis raíces, quienes trabajamos con lo traumático somos muy, digamos, apreciamos profundamente la verdad histórica y sabemos que lo que no fue dicho o tramitado en generaciones anteriores retorna en las posteriores, y vamos muchísimo a nuestra historia, Y mis raíces son por el lado materno italianas, pero por el lado paterno son vascas y gallegas. De hecho, mi apellido pueden decirlo Insúa o Insua, que está bien igual. Mi abuelo lo cambió cuando llegó a Argentina. En realidad es Insua, porque es un apellido gallego, digamos, aunque también tiene una raíz vasca. Y mi abuelo lo cambió cuando llegó a la Argentina, como decían Insúa, él dijo, bueno, sí, que lleva acento, digamos, ¿no? Como hacían muchos inmigrantes con los apellidos que les costaba aquí pronunciar. Bueno, voy a hablarles un poquito de los niños que no volvieron. Los niños que no volvieron lo pueden encontrar incluso en YouTube como un documental, ¿sí? Se trata del exilio de 300.000 niños y niñas vascos y vascas a Rusia durante la Guerra Civil Española. Los testimonios son impresionantes, como todos los que del desgarro de la guerra y del exilio hablan, pero tomaré el de una de las niñas, Ana del Bosque Arín. Por supuesto doy el apellido porque es público, está en un documental en YouTube. Ana del Bosque partió junto con sus hermanos, despidiéndose de sus padres, siendo muy pequeña, para ser preservados de la guerra. Se los llevaron para preservarlos de la guerra. Cuando volvió a España, décadas después, por supuesto, llegó y dijo: di un grito como una loca. Eché todo lo que tenía dentro. Eso no sé qué fue. Me dijeron, pero Ana, te has vuelto loca. Dije, seguramente. Esta locura de la que habla Ana es la que se suele diagnosticar como tal porque hay pseudoalucinaciones, flashbacks o conductas muy actuadoras en sobrevivientes de acontecimientos traumáticos. Siguiendo con Ana del Bosque hoy tiene, no sé ahora si vive, esto fue hace unos años, 87 años. Esta señora que ha armado su vida, es ingeniera agrónoma y demás, a los 87 años sigue sin poder escuchar una sirena, sin entrar en estado de shock. Escucha una sirena y entra en estado de shock. Digamos, para decirlo psiquiátricamente, de excitación psicomotriz. La sirena no es huella. Es presente perpetuo, es olvido imposible al decir de Primo Levi. Olvido imposible porque no es del orden del recuerdo. ¿Sí? Es decir, la sirena, bueno, yo puedo contar algo muy personal, digamos, no tengo ningún problema, yo soy así, cuento cosas, no tengo ningún problema, así que nadie se ponga, incluso que esté grabado, no importa, tampoco cuento mi vida, no, pero digo, yo tengo una hermana fallecida hace unos cuantos años y que ha sido un acontecimiento traumático muy grande para mí, y bueno, cuando tuvo el ataque cardíaco que la llevó después a la muerte, yo por suerte estaba con ella, y la acompañé en la ambulancia hasta la guardia, de la cual después no la vi nunca más, viva. Y me pasa hoy, y me ha pasado desde ese momento, que cada vez que escucho una sirena, en mi cuerpo se estremece de una manera y se conmueve de una manera particular. En este tiempo de pandemia, donde las sirenas fueron permanentes, yo le decía a mi pareja, a mi compañero, yo le decía, si hay algo que no soporto es la sirena, ¿no? Me conmueve mucho la sirena. Y eso va a ser siempre así. ¿Sí? Puedo ponerle palabras al porqué. En cambio puede haber alguien, digamos, ¿no?, que llegue a un espacio terapéutico y diga, no sé qué me pasa, cuando escucho una sirena quiero romper todo.
y alguien le diga, sirena, sirena, ¿qué se le ocurre con sirena? La palabra sirena, el significante sirena. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sirena, con esa cuestión de cortar las palabras, ¿no? O sire y todo lo demás. Bueno, entonces, digamos, esta diferencia entre huella, yo lo digo así, otros puedan decirlo de otra manera. El acontecimiento traumático no hace huella, deja marca, es signo, es signo. Porque la huella, ¿qué es? Si yo estoy pisando barro, mi zapato, cuando lo levanto, dejará una huella. Pero es cuando lo levanto. Mientras el zapato está en el barro, no, eso no es huella, eso es mi zapato en el barro. Cuando lo levanto hay huella. Eso es lo que pasa con el significante palabra y significante cosa. Pero lo que no consigue escritura será siempre el zapato en el barro, será siempre signo. Y esa diferencia es fundamental tenerla en cuenta como analistas. Entonces, vamos un poco más a la posición del analista. Empiezo con una frase, un fragmento de Jacques Hassoun, otro enorme analista ya fallecido, egipcio, vivió en Francia, digamos. Hay un libro que se los recomiendo profundamente, seguramente en Europa se consigue más, acá está agotado, yo lo tengo hace muchos años, que se llama Los contrabandistas de la memoria. Hassoun dice, y por sobre todo, ¿cómo hacer para que esta palabra inaugure, la palabra del analista, ¿no?, inaugure un campo de inscripción y no un ruido sobreimpreso, en un pesado silencio que no deja de reforzarlo? Es decir, que la palabra del analista, agarrándose del dogma, de lo dogmático y de todo lo demás, no sea un ruido sobreimpreso. ¿Cómo hacer?, se pregunta Hassoun, ¿no? Bueno, luego de ubicar estos aspectos troncales, obviamente con vuelo de pájaro, como lo hice, por lo traumático, vamos a ver un poco la posición del analista, ¿no?, ya que es un abordaje distinto. François Dabuan, en un seminario que dio aquí en Córdoba, que tuve el gusto de ir, como todos los que pude ir de ella, que se llamó El acta de nacimiento de los fantasmas, pero hablando de los fantasmas como espectros, dice, cuando se tiene que mostrar lo que no se puede decir, ¿a quién se lo mostramos? Los pacientes que pasaron por todos estos momentos de perturbación tremenda preguntan, ¿quién es usted? ¿A quién le estoy hablando? Dabuan subraya una y otra vez que quien ha sufrido acontecimientos traumáticos nos interpela para saber si estamos a la altura de escuchar lo que no se puede decir. Entonces es central la posición del analista. Lo primero que se va a preguntar, y esto lo vemos con, con pacientes que han sido víctimas de terrorismo de Estado, con pacientes que han sido sobrevivientes de Malvinas, son sumamente recelosos en el inicio de un análisis, y bastante tiempo después. Son sumamente, nos miden, nos interpelan. ¿Usted estará a la altura de escuchar esto? ¿A quién le estoy hablando? Todo esto lo escribo yo, ¿no? Le estoy hablando a una pantalla, un semblante del muerto, tomando el concepto lacaniano, etcétera, etcétera. Dice él o la paciente atravesada por acontecimientos traumáticos. Si esa es la respuesta del paciente, tarde o temprano se irá, o nada de lo que padece como repetición de lo traumático forcluido va a transformarse. Porque para el paciente atravesado por lo traumático, si alguien está desde ese lugar, no lo está escuchando. O a él o a ella, que son los que saben de ese dolor. Ustedes me pueden decir que ese lugar del muerto, tomando la metáfora que utiliza Lacan para simbolizar la posición del analista, no está bueno con ningún paciente. Yo creo que es con ningún paciente, ¿sí? Aunque entiendo, rescato de lo que dice Lacan, lo que juega en esa posición del muerto y del juego de cartas y todo lo demás. Pero lamentablemente, una vez más, se ha hecho con eso lo mismo que con la abstinencia freudiana. Se ha creado un lugar donde el analista parece una pantalla, realmente, parece un muerto, o alguien, un superado, un absolutamente superado o superada, que está por fuera de todo, que no se puede conmover, ¿sí? Alguien que ha sido atravesado por acontecimientos traumáticos no le va a hablar a alguien que no se puede conmover. Por lo menos en mi experiencia, ¿no? Pero, no creo en ese semblante, en realidad, ¿no? Me suena impostura.
Ni siquiera creo que Lacan haya querido exactamente decir lo que luego se interpretó. Un analista que se plantea esa posición se ubica en un lugar de asepsia, que desde ya lo saca, lo retira, del lugar que tan bien ha ubicado Jean Alouche, y que ahora les cuento, que Jean Alouche ha dicho también en un seminario que tuve oportunidad de asistir, ha dicho que le preguntaron, estaba ahí, de esos momentos que uno rescata como qué maravilla haber estado allí. Se paran en medio de un auditorio de 500 personas, se para alguien y le pregunta cómo describiría él al analista, qué diría que uno tiene que tener para poder ser analista, ¿no? Digamos. Y claro, quien me hizo la pregunta, que era bastante como alambicada, se esperaba una respuesta alambicada también. Y Alouche le dijo, soportar ser cualquiera. Soportar ser cualquiera. Después Alouche escribió sobre eso claramente. Ser un analista más. Lo que hoy no quiere decir ser cualquier analista. Soportar ser cualquiera es otra cosa, ¿no? Es no ubicarse en un lugar de excepción. Y quien se ubica frente a alguien, si alguien me está contando una situación desgarradora, un abuso tremendo, una situación terrible que lo parte, ¿por qué tengo que ubicarme en un lugar donde eso no me conmueva? ¿Por qué esa sería la posición del analista? No, la verdad no lo entiendo. O que se le caiga una lágrima al analista implica que el analista no va a poder escuchar. Bueno, entonces ahí hay una falla en el análisis del analista. Porque yo más de una vez me he emocionado con un relato de un paciente y me he conmovido. Más de una vez. Y fue sumamente propiciatorio para el análisis. Entonces, es el paciente el que sabe de ese dolor y el que sabe de ese desgarro. Muchísimo menos puede ser esa impostura la posición con estos pacientes. Estos pacientes advierten esa impostura y por otro lado sienten casi como una falta de respeto a su dolor esa posición, ¿no? En ese sentido, espero tener el tiempo, sí, me gustaría compartirles un caso que, bueno, por ahí Cintia, que seguramente me la ha escuchado, que vi por ahí que está Cintia de Tucumán y alguna otra o algún otro que me haya escuchado, le va a sonar repetido. Y creo que a los colegas, a Lorena, a Alejandro y a Nora se los conté la otra vez cuando hablábamos, pero es un caso que utilizo generalmente, le pedí permiso al paciente, porque es muy claro de esta cuestión de cómo es el paciente el que sabe y qué lugar tiene que tener el analista frente a eso. Un paciente que venía, un señor de unos 60 y pico de años cuando consulta, venía porque tenía problemas con su mujer, sus problemas conyugales, digamos, ¿no? Determinados, pero también tenía otro temita, que es que se peleaba en todo momento y en cualquier lugar. O sea, era de estos señores o señoras, digamos, que cuando, no sé, iban en el auto, si alguien se le acercaba demasiado, ante el mínimo acercamiento, empezaba los gritos, o se bajaba y peleaba, ¿no? Bueno, lo digo en tiempo pasado porque no le ocurrió después, pero supuestamente venía por eso, por dificultades en la pareja y por esta cuestión de esto que le sobrevenía. Bueno, nada, empezamos a trabajar claramente desde el método psicoanalítico, y hubieron muchas cosas que durante un año y pico, fueron ubicándose de otra manera en relación a la cuestión de su vida de pareja. La verdad que hubo movimientos interesantes, más que interesantes, bárbaros. Pero lo que hacía pelearse en todo momento y en cada lugar, nada se movía. Nada se movía. Yo ahí empecé a escuchar que esto debía ser de otro orden. Iba por acá, iba por allá, como le debe pasar a todos y todas ustedes, ¿no? Que decimos por dónde, acá y allá, y nada. Él seguía peleándose en el trabajo, seguía peleándose en la calle, todo le generaba una cuestión un día, creo que lo que pasó tuvo que ver con que seguramente en alguna de esas cosas que intenté, como intentamos todos y todas, algo escuchó o algo percibió de mi actitud. Entonces un día uno de mis consultorios está en la planta baja, en el fondo de un pasillo. Entonces íbamos caminando y a mitad del pasillo, que hay una escalera que sale a los pisos superiores, hay un escaloncito. Y él se baja el escaloncito y dice, ¡ay, esta rodilla! Y se sienta en los escalones de la escalera, ¿no? Yo, primera vez que él me había mencionado algo de la rodilla,
no sé, le vi un gesto de mucho dolor. Entonces le miré, le dije, ¿la rodilla? Y me dice, sí, sí, esta rodilla cada tanto. Y se para y se va y chao, nos vemos, como siempre, ¿no? La próxima vez. Bueno, como laburo desde esta línea, trabajo, perdón, no sé si en España se dice laburo, pero por la trabajo de esta línea, a la sesión siguiente no esperé al que el paciente trajera lo de la rodilla. El paciente empezó a hablar de alguna cosa, pero en medio de la sesión le dije, escúchame, ¿qué pasó con el otro día, con tu rodilla? ¿Nombraste tu rodilla? ¿Qué pasó? Ah, sí. Nunca le conté, porque no nos estudiábamos, nunca le conté qué cosa. Ah, no, yo en la época de la dictadura tuve capucha, o sea, estuve secuestrado bastante tiempo en la época de la dictadura y me metieron picana por todos lados, me torturaron por todos lados, en especial la ingle y las rodillas, y bueno, cada tanto estallo. Y yo que venía laburando desde este lado, pero se ve todavía no demasiado, le hago una pregunta muy tonta, pero que no importa, funcionó, pero que hoy digo, qué pregunta tonta. Lo miro y le digo, 1 año y pico llevábamos trabajando, a ver, ¿sí? 1 año y pico trabajando, y muy bien, y la transferencia por un montón de cosas estaba armada, nunca había mencionado esto. Entonces le digo, pero nunca me hablaste de eso, o nunca me habló de eso. Y me mira, y con un gesto de bronca, me dice, ¿de este dolor? ¿Y usted qué sabe de ese dolor? Y ahí sí volví a que Dawan me hablara en el oído, como a ella le habla a Wittgenstein, me hablara en el oído y le dije, tiene razón, yo de ese dolor no sé nada. No hice nada para que siguiera hablando, que él siguiera por donde quisiera. No habló nunca más de eso. O sea, no habló nunca más, ni de la época de la dictadura, ni de las torturas, no habló nunca más de eso durante más o menos 1 año, tiempo más, tiempo menos. Yo tampoco nunca pregunté más. Para mí, lo que había sido dicho, había sido dicho. Ahora bien, lo que empezó a pasar meses después es que empezó a pelearse menos. Empezó a pacificarse. Nadie más dijo nada. Él había dicho solamente a su analista, mirándole a los ojos, ¿usted qué sabe de ese dolor? Al año y pico me dice, hoy me voy a ir más temprano porque me tengo que encontrar con Pedro. Yo ya ahí tenía un poquito miedo de preguntar qué era Pedro, que había aparecido, eso me pasó con otros pacientes, que había aparecido, digamos, así como apareció la rodilla. Entonces le digo, Pedro nunca me mencionó a Pedro, ¿no? Me dice, sí, hace más o menos de 1 año, dije, ¿qué habrá sido de Pedro? Claro, después de que habló de la capucha en el análisis, ¿no? ¿Qué habrá sido de Pedro? Y Pedro era un compañero de capucha, un compañero de celda en el campo clandestino. Y trató de buscarlo por las redes y lo encontró. Y me dice, hace unos meses que nos venimos encontrando todos los meses, una vez, a tomar un café, a cenar. Ajá, mire usted. Digo, lo que se produjo de pacificación tuvo que ver con que irrumpió en la escena del análisis algo del orden del horror, pero que no fue ni interpretado, ni fue leído como defensa del paciente o resistencia del paciente, el hecho de que no contara del horror de la dictadura o de lo que había vivido, sino que lo que hice fue respetar su dolor, ¿sí? Y decirle que es cierto que yo no estuve ahí donde estuvo él, que es cierto, claro que sí. Bien, y se produjo este efecto de pacificación. Y él buscó a un otro, un semejante, el que sí sabía de ese dolor, ¿sí? Para poder seguir haciendo con eso. Y eso produjo un efecto de pacificación. Esa es una posición del analista muy distinta. No estoy hablando de mí dándome loas a mí, no, digo de todos los y todas los que trabajamos así. Voy a decir 3 o 4 cuestiones básicas de la posición del analista, así dialogamos, ¿no? Que me parece que estaría buenísimo. A ver, Dawan, todo esto me llega a través de Dawan, lo que voy a contar ahora, esta posición del analista tan peculiar, toma de los psiquiatras de guerra. Los psiquiatras de guerra, River, Salmon, Otto Wills, digamos, se ubicaban en la trinchera, o sea, estaban en los hospitales de campaña, ¿sí? Y han hecho cantidad de, bueno, yo me estoy olvidando otros nombres que son maravillosos, también Bion, por ejemplo, otro olvidado, digamos, ¿no? Que trabajó una cosa maravillosa que se llama función Reverie,
en relación a la clínica con niños muy pequeños, pero también en la posición del analista frente al trauma. Bueno, sigo. Rivers y un montón más. Y Dawan y Gadaler investigaron en los manuscritos. Por eso Dawan suele decir que Freud se equivocó cuando decía que cuando llegó a Estados Unidos y dijo, les traemos la peste, ¿no? Porque en realidad ya había psicoanalistas, dice Dawan, ¿sí? Los psiquiatras de guerra fueron psicoanalistas, dice Dawan. Bueno, les cuento. Dos de las cuestiones básicas que marca Dawan y que ya leyó ella en los psiquiatras de guerra es no diagnosticar y no medicar cuando se trata de acontecimiento traumático. Eso no quiere decir no dar un clonazepam, entendámonos, ¿sí? O sea, no quiere decir no dar un ansiolítico o no dar alguna cosa con un pequeño efecto antidepresivo. Lo que quiere decir es no medicar con antipsicóticos. O sea, no medicar, no diagnosticar como psicosis lo que es efecto de lo traumático, y no medicar con antipsicóticos lo que es efecto de lo traumático. Puntos fundamentales. ¿Por qué? Sencillamente porque ahoga toda la posibilidad productiva que tiene lo traumático. Y no es que seamos sádicos y querramos que los pacientes sufran lo que les viene con todas esas alucinaciones, pero eso es lo que tiene que venir para que uno pueda armar el borde, no acallarlo, porque aparte va a seguir viniendo. Digamos, ¿no? Y de ninguna manera, y por otro lado, si alguien es diagnosticado como psicótico, se deja de ubicar el valor fundamental de ubicarle que en su vida le pasó algo del orden de lo traumático que tiene esos efectos. Entonces, no diagnosticar y no medicar sería como, digamos, estaría en el top, ¿no? de esta posición del analista, ¿sí? Pero después, yo les quería, claro, bueno, a esto les cuento después, pero después hay 4 principios fundamentales que son de Thomas Salmon, un psiquiatra de guerra, ¿sí? Que Dawan nos trae y nos cuenta de una manera riquísima. A ver, acá están. Acá están. Proximidad, simplicidad, inmediatez y expectación. Proximidad, simplicidad, inmediatez y expectación. Voy a ir por uno por uno. En realidad yo les cuento, yo laburo así con todos mis pacientes y todas mis pacientes, ¿sí? Pero digamos que en la clínica con lo traumático es fundamental. De ningún modo esto es un protocolo de la tarea del analista ni nada por el estilo. Aparte el tema también es el estilo de cada uno, ¿sí? Siempre es el caso por caso. Pero la cuestión es ubicar qué es esto. ¿Qué sería, por ejemplo, proximidad? Dawan lee este principio del siguiente modo. Ante todo, la necesidad de que el analista se despoje de todo dogmatismo e impostura. Esos clichés tan comunes, lamentablemente, en muchos analistas. Dice Dawan, cuando entra en contacto, el analista no puede hacerlo con su coraza profesional convencional. Recordemos que ese campo que calificamos de área catastrófica y tiene que armarse con el paciente, está despojado de toda consistencia imaginaria habitual. Por eso el analista no puede aventurarse en él si no es con un perfil bajo. Por otra parte, el paciente acostumbrado a ocupar ese campo lo espera para bajarlo de su pedestal. Por cierto, la práctica de la proximidad no consiste en una actitud de convivencia fácil, que marcaría una actitud demagógica con el paciente. La proximidad corresponde primero a la constitución de un espacio de seguridad próximo al frente, a la batalla. Nota mía se refiere al frente de combate de cada quien con lo traumático que lo atraviesa. A partir de ahí, esta proximidad se vuelve condición de la transferencia en caso de locura y trauma. Ahora, esto que digo es mío. Dawan va a hablar de que se trata de que se construya en el espacio analítico una zona de catástrofe, de traída de la catástrofe, en el sentido de que todo lo que se presenta como reviviscencia traumática pueda aparecer allí. Incluso batalla con el analista, sin que de ningún modo esto sea pensado como reacción terapéutica negativa, transferencia contra transferencia, defensa del paciente, sino que se juegan que en ese momento hay un presente perpetuo. Primo Levi llama a lo traumático presente perpetuo. Primo Levi, sobreviviente de campo de concentración.
Esto está pasando cuando un veterano de guerra siente que alguien viene detrás y que lo van a matar, es porque en ese momento está en la trinchera. No es un paranoico. Proximidad, estar allí y prestarnos para lo que el paciente decida. Y en ese sentido, bueno, les digo algo de lo que les iba a decir antes. El nombre con el que llama Dabuan a esta posición del analista es terapón. Terapón viene de terapéutico. Y en realidad, terapéutico viene de terapón. Y terapón es una palabra de Homero en la Ilíada. Terapón con H, ¿no? TH, terapón, es el segundo en el combate. O sea, sería Patroclos para Aquiles, Sancho para Quijote, el segundo en el combate, el que está ahí atrás, el que le va a rendir honores funerarios si cae el Aquiles o cae Quijote, el que va a sostenerlo cuando caiga. Digamos, es una posición de estar ahí dentro. ¿Sí? ¿Vieron lo que pasa? Yo creo profundamente que somos Sancho, los analistas, ¿no? Pero ¿vieron lo que pasa con Sancho a lo largo de la obra maravillosa de Cervantes? Sancho primero, lo único que le interesa es la plata que le va a dar su patrón. Después le dice qué loco que está este tipo. Después le empieza a causar curiosidad y finalmente lo ve como un sabio. Entonces, esa es la función. Estamos adentro. ¿Qué quiere decir estamos adentro? Que, por ejemplo, el paciente nos puede interpelar con algo, ¿sí? La UAN lo cuenta cantidad de cosas, ¿no? Que eso ha sucedido. Pero nos puede interpelar con algo en relación a nuestro... Por ejemplo, este paciente me podía haber dicho, ¿y usted dónde estuvo durante la dictadura? Bueno, a diferencia del psicoanálisis dogmático, que le diría, eso no es lo que importa es lo que le pasa a usted, yo claramente, si me hubiera dicho eso, le hubiera contestado. A ver, 76 yo tenía 15 años, y mi familia era socialista, sí, no viví lo que usted vivió, la verdad que claramente estuvimos arrasados, pero en otro sentido. Le hubiera dicho eso, por ejemplo. Que no es de nuevo contarle mi vida, sino que es de alguna manera armar con él esa zona donde él sienta que, aunque yo nunca voy a saber de ese dolor, claramente no me pongo por fuera. En esta pandemia, por ejemplo, ¿podemos darnos cuenta que todos estamos en la misma trinchera? Cada uno con su subjetividad lo vivirá distinto, pero esto nos pasó a todos y todas. Nos está pasando a todos y todas. Entonces, proximidad es eso, estoy metido, ¿sí? Y eso no me hace perder, digamos, la abstinencia freudiana en el sentido de no confundir lo que me pasa a mí con lo que le pasa al paciente, o de no enchufarle al paciente de cuestiones mías, digamos. Eso es abstinencia freudiana, pero de ninguna manera es no poder decir nada de uno. A mí me ha pasado con una paciente que absolutamente abandonada en su infancia, sin ningún, o sea, sola, absolutamente sola, que se ha criado sola, que se ha criado en un hogar, que hoy tiene una vida, bueno, bien, linda, buena vida, pero que la ha hecho con un desamparo tremendo. Segunda o tercera vez que viene a mi consultorio, arrasada, abusada, violentada en la infancia. Segunda o tercera vez que viene a mi consultorio, mira las fotos que tengo en una de las bibliotecas. Y me miraba y miraba las fotos, me miraba y me miraba las fotos. Y yo vi que como venía de terapias analíticas antes, que no se me animaba a preguntar. Entonces, como veo que miraba las fotos, le digo, las fotos, porque... Y me dice, ¿es tu familia? Obvio que quería saber eso. Dije, sí, son mis hijos, le di el nombre de mis 2 hijos, le dije, sí, mi marido, sí. Y siguió hablando. ¿Me siguen? O sea, de nuevo, no le conté cómo ando con mi marido, cómo andaba en ese momento. Digo, ¿no? Pero estas cuestiones, o preguntan algo que tiene que ver con algo que tiene que ver con ellos, porque claramente esta mujer, digamos que hoy es una mujer, fue una niña que nunca tuvo familia. Al preguntar por la familia del analista, en realidad estaba hablando de lo traumático de ella, ¿no? Y estaba necesitando que ese otro le dijera que se puede poner la palabra familia y que ella puede preguntar por la familia y que puede preguntar por familia. Bueno, proximidad. Simplicidad. Simplicidad, en este concepto, Rivers estaría totalmente de acuerdo con Saer, o Saer con Rivers. Dabuan nos recuerda una frase de Boileau: lo que bien se concibe, bien se enuncia. Hermosa frase.
Lo que bien se concibe, bien se enuncia. Nos recuerda esta frase para alertarnos de la necesidad de no hablar en jerga psicoanalítica, lacaniana, freudiana, milleriana o la ana que sea. De nuevo, nunca debería el analista hablar así, pero con estos pacientes menos. Si se habla desde un lenguaje docto, teórico, muy rebuscado, nunca se va a conseguir esa proximidad de la que hablábamos. Lo que tiene que aparecer son las voces de los espectros que azotan a los pacientes. Las palabras que nombran lo indecible, esas palabras que intentan decir lo que no tiene inscripción, repitiendo una y otra vez hechos, eventos, sucesos. Y el analista, si está en esa zona, tiene que utilizar esas palabras o palabras cercanas, nunca dogmáticas. Dabuan dice, pero simplicidad no quiere decir simplificación, pues la situación de interlocución sirve como caja de resonancia a múltiples voces que desbordan el clásico esquema emisor-receptor. En una polifonía cuyo ritmo y color intentaron mostrar las historias aquí contadas. Aún hace falta tiempo para comprender que lo que golpea la puerta desde el más allá son, por cierto, palabras, pero palabras reales, dotadas de carne y afecto. No son significantes ni ectoplasmas. Bien. Inmediatez. En este punto, Dabuan se refiere al tratamiento del tiempo en la terapia. Se trata de actuar en el aquí y ahora, sin que eso sea el aquí y ahora conductista, todo lo contrario. Ir y venir de la historia pasada es fundamental, la pequeña historia personal y la gran historia de lo social y epocal, de donde proviene lo familiar a través de las generaciones. Dice Dabuan, en efecto, hay que tomar el tiempo, tomarlo amable o brutalmente, pues los síntomas llevados al analista no indican una repetición neurótica necesariamente, sino tartamudeos de la historia. Me encanta esto de tartamudeos de la historia. De la gran historia, no dice la historia personal. La dinámica de la transferencia, entonces, es compleja. Por una parte, hay que actuar en la urgencia de una crisis o de un pasaje al acto, pero por otra parte, estos mismos síntomas muestran un tiempo que no pasa. El peligro surge del oxímoron. ¿Cómo detener una precipitación inmóvil? Porque el tiempo está siempre igual, siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Cómo detener una precipitación inmóvil? El peligro surge también de la colisión entre el tiempo cotidiano, que regula los asuntos de los hombres y mujeres, y el tiempo de la locura, que se burla totalmente de esa regulación. Se agrega también la colisión con el tiempo del analista. Eso es lo que dice Dabuan. Yo digo, es decir, se trata de no eludir el hecho de la urgencia que siempre presentan estos pacientes, pero cuando hablo de urgencia no hablo solo de situaciones de riesgo, sino que tienen muy poca tolerancia a la espera. Entonces no eludir las intervenciones y las palabras que se necesitan hoy, que no pueden esperar, pero sin obviar la historia. Ya, bueno, a ver. Y ahí vamos al último, y con esto voy a cerrar, que es el de expectación. Expectación, ¿por qué? O sea, si alguno o alguna acá habla francés, a lo mejor consigue la palabra en francés, que yo no la recuerdo realmente del texto de Dabuan. Yo apenas hablo un peu de francés. Pero expectación no es esperanza. Esto es lo que Dabuan, cuando traduce sus textos, quiere decir. Sino que la palabra expectación sería una traducción del francés de algo que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con un modo de espera y un modo de estar. El vocablo expectación es un neologismo, pero ocurre que no es exactamente expectativa, el término, ni tampoco esperanza. Sería una articulación entre expectativa y esperanza, pero no cualquier esperanza. Se trata de una esperanza encarnada, que alguien espere algo para mí, que alguien espere que yo sobreviva. Todo esto lo he escrito yo en algún lugar, ¿no? Eso lo reitero. Se trata de una esperanza encarnada, que alguien espere algo para mí y que alguien espere que yo sobreviva. Ahora vamos a eso. Y ese es el lugar del analista. Y ahora vamos a eso, me voy a servir, porque Dabuan lo toma de allí, de un analista que también, digamos, no coincido en nada con su armado teórico, pero claramente ha sido una maravillosa observadora de niños y niñas, y me refiero a Anna Freud. Anna Freud, digamos, en los tiempos de la Segunda Guerra, con su pareja, Dorothy Burlingham, en la mansión de Hampstead, que ellas habían fundado, recibían niños y niñas que o sus madres tenían que trabajar durante la semana, sus padres estaban en la guerra, o habían quedado huérfanos. Entonces los recibían y estaban allí.
fue una gran observadora de la niñez. Hay un libro que se los recomiendo, se llama Los niños y la guerra, de Anna Freud, donde ella escribe observaciones, digamos, ¿sí? Después teoriza, en ese libro especialmente no teoriza, ¿no? Digamos, en ese libro observa, transcribe sus observaciones. En el libro Los niños y la guerra, Ana consigna una situación repetida que observa en un grupo de 3 o 4 niños de primera infancia, 3, 4 años. Eran niños que Ana había observado que ninguno eran solidarios o amigos, por el contrario, eran bastante solitarios. Sin embargo, un día, viendo cómo las NARS les servían la comida, ella ve lo siguiente. Supónganse Juancito, María, Manuel, el nombre de mi abuelo español, ya que estamos en España. Juan, María, Manuel. Bueno, a Juan le dan una cucharada de comida, y Juan, que no es nada solidario, come un poquito y le da a María, y María, que no es nada solidaria, come un poquito y le da a Manuel. Y así con la comida, así con un juguete, así con determinados objetos. Ana Freud se queda observando esto y dice, ¿qué es esto? Lo observa, lo observa, lo observa, y finalmente arma un concepto maravilloso. Dice, he visto que estos niños y niñas funcionan como un cuerpo de varios. Espacio clínico, la canalítico es un cuerpo de varios. Es decir, ahí cuando Alejandro decía, ante la dificultad que veíamos de nos unimos, cuerpo de varios es un cuerpo que se arma entre varios, ahí aparece Levinas con su concepto de otredad, entre varios para sobrevivir. Porque si mi sobrevivencia en tiempos de catástrofe depende de la sobrevivencia del otro. Yo en todo este año, yo utilizo Facebook, también tengo Instagram, pero soy muy mala para el Instagram, porque como ven, hablo mucho y la verdad que no puedo hablar en poco. Soy muy mala para el tweet porque tampoco puedo hablar en poco. Así que bueno, entonces utilizo mucho Facebook, por supuesto me restringido y tengo el público, ¿no? Digamos, pero digo, en mis redes he puesto todo el tiempo, cada vez que subía una noticia, digamos, ligada a la pandemia y a los cuidados de la pandemia, nadie se salva solo. Esta pandemia es un ejemplo enorme de que deberíamos ser como mundo un cuerpo de varios, y no lo hemos sido, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, que deberíamos serlo, no lo hemos sido cuando en África hay un 2% de la población vacunada y en el primer mundo está el 90% de la población vacunada, no lo hemos sido. Pero digo, cuerpo de varios es entonces que el otro sobreviva, tiene que ver con que yo sobreviva. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto con el analista? Cuando se trata de lo traumático, el analista, si va a funcionar bien, va a tener que funcionar como cuerpo de varios con ese paciente. Es decir, que el paciente sobreviva me hace sobrevivir, y que yo sobreviva lo hace sobrevivir al paciente. El paciente muchas veces, en momentos muy críticos, hace cosas para que nosotros estemos bien. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero eso entonces es amor de transferencia, y es transferencia por el amor, y el paciente no está cambiando nada. No, si yo no descubrimos la rueda cuadrada, digamos, ¿no? También es amor de transferencia, pero me refiero a algunas cosas puntuales, donde los pacientes nos miran y nos convocan de una manera que no tiene que ver con el amor de transferencia. Por ejemplo, Dawan consigna que en La locura Wittgenstein, un día le habían diagnosticado un tumor en un ovario y tenía que operarse. Entonces ella llega a la consulta, como puede pasarnos a tantos y tantas de nosotros en algún día, en algún momento, con alguna situación. Llega a su consultorio claramente desencajada por el diagnóstico, y lo tiene que atender a un paciente. Creo que era Casimir el paciente de ese momento. Lo tiene que atender a un paciente atravesado por acontecimientos traumáticos tremendos. Entonces, la Juan en ese libro, La locura Wittgenstein, es maravillosa, como le contaba a los colegas y las colegas, porque ella se pone justamente en posición de loca, es decir, dialoga con Wittgenstein, ¿no? Como si yo tantas veces pienso, Dawan, ¿vos qué harías? ¿No? Bueno, ella dialoga con Wittgenstein. Entonces, el paciente llega... Pero te digo, no, es que... Perdón, no sé si... No tiene que ver, ¿no? Con una pregunta, no. Lucía, tenés abierto el... Ahí está. Gracias, Lucía. Bueno, digo, Dawan le va a decir abre la puerta, y Casimir la ve,
y el paciente la ve y le dice, ¿qué le pasa? Pues son pacientes absolutamente perceptivos y perceptivas. Porque justamente hay algo de la percepción, digamos, ¿no? Gracias, Nora, por poner allí el título. ¿Qué le pasa? Y Dawan, en un principio, como todos hemos aprendido demasiado mal, no va a decirle nada. Y entonces Wittgenstein le dice, contale, decile. Entonces, porque el paciente increpa, usted tiene mala cara, ¿qué le pasa? Y entonces Dawan le dice, mire, sí, he tenido un día complicado, me han dicho que me tengo que hacer una intervención, ta, 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 ta. Le dice eso, y el paciente le dice, ah, ok, bueno, va a salir todo bien. Bueno, y se pone a hablar de lo que él venía a hablar. Hay otro texto que no tiene nada que ver con esto, con lo traumático, pero que es maravilloso, donde se muestra eso. Relato de mi análisis con Winnicott. Texto que les recomiendo absolutamente, de una analista post-freudiana llamada Margaret Little, que Dawan toma en el seminario 10 para hablar de ella como posición de la analista, no porque coincida de nuevo con su teorización, bueno, pero esto lo dice como paciente Little, lo cuenta como paciente. Relata su análisis con Winnicott. Little estaba en un tiempo muy, muy complicado de sí misma en su análisis, no en su análisis, sino en su vida, y ya había tenido intentos de suicidio y demás. Una paciente muy compleja y también muy atravesada por acontecimientos traumáticos. Bueno, cuenta cosas, intervenciones maravillosas de Winnicott, ¿no? Como que, por ejemplo, un día ella ya había tenido, como digo, algún intento de suicidio, estaba en el diván hablando de que iba a agarrar el auto y se iba a estrellar contra la pared, digamos, ¿no? Entonces, Winnicott se para de su asiento, va hasta la silla donde Little había dejado, la paciente había dejado su cartera, agarra la cartera y se la pone sobre él y le dice, continúe. Eso es una intervención maravillosa, ¿sí? Por supuesto, después le dio la cartera en un momento, ¿no? Pero bueno. Y en otro momento cuenta en ese texto Little lo siguiente. Un día, Little de América, un día la recibe Winnicott y ella lo ve muy mal. Entonces le dice, hey, doctor, usted no está bien. Sí, no, me duele la garganta, debo tener anginas, sí, pero no pasa nada, podemos tener la sesión igual, no pasa nada, yo qué sé. Y ella lo mira y le dice, por favor, haga algo porque usted no se ve bien. Ella le había visto la tez, dice, con un color que le remitía a los problemas cardíacos. Bueno, a la semana siguiente la secretaria de Winnicott la llama y le dice que el doctor no la va a poder atender, que se va a tomar licencia unos días. Cuando Winnicott se recupera, la llama por teléfono y le dice, usted tenía razón, tuve un problema cardíaco serio, nos vemos dentro de tanto. Eso es una intervención. Winnicott no lo hizo porque era una colega, Winnicott lo hizo porque la paciente era una paciente traumatizada, que necesitaba que se le dijera, primero, que estaba bien, segundo, que estaba en lo cierto, porque la verdad histórica, lo efectivamente ocurrido, es sumamente importante para estos pacientes. Entonces, para terminar con el tema de la expectación y dialogar un poco. Llevado entonces a la escena del análisis, la expectación es la dimensión de la alteridad. El otro analista está allí próximo, simple, inmediato. Y esta trilogía en la posición sirve para que yo sienta la expectación. Si él está allí, de ese modo yo puedo hablarle de lo indecible. Hay a quien hablarle, hay terapón, hay segundo en el combate. No me va a interpretar, no me va a pedir asociación de aquello que no lo tiene. Esto, por supuesto, que de nosotros analistas es articulable al deseo del analista. Si un analista está en esa posición y trabajando con estos casos, obviamente es su deseo quien lo sostiene allí. ¿Se dan cuenta cómo nada de esto se puede si se está preso de haber entendido mal el concepto de abstinencia freudiana? El trauma habla al trauma, dice François, ¿sí? Y en esa zona winnicottiana entre el paciente y el analista, ¿sí? Bueno, yo tendría más para decir, pero me gustaría cerrar por acá, porque me gusta mucho hablar, pero también me gusta mucho dialogar. Así que acá me quedo con esto. No, por favor, Alba, gracias. El que quiera hacer alguna pregunta puede activar el micrófono.
pero mientras capaz que van pensando, yo te quería hacer una pregunta, Gaby. Claro. Cuando todo el tiempo remarcabas que esta cuestión de inmóvil que tiene el acontecimiento traumático, que no es del orden de la represión, ¿no? Lo decí bien claro porque que no es del orden de la represión, pero sin embargo a mí me resuena como que de todos modos hay una fijación. Pero fijación no es represión en este sentido. O sea, Claro. si vos decís fijación en el sentido de que hay algo justamente estático, sí, lo podría pensar, pero la fijación necesariamente, o por lo menos hasta donde yo puedo, la hilo a una cuestión que primero se dio un proceso de represión. Sí, Y sí, en ese caso, sí. claro, la fijación tiene que ver con la identidad de pensamiento, o sea, se ha producido una fijación, queda fijado, por ejemplo, uno queda fijado a una situación traumática infantil, pero del orden del Edipo o de la novela familiar, ¿sí? Hay un texto que cuando el analista entra con alguna pregunta o entra con un pedido de asociación, yo qué sé, ese texto va abriéndose valijas, como decía Lacan, y va deslizando otro texto. La fijación freudiana no sería. Ahora, si hablamos de algo detenido en el tiempo, sí. Hay una película genial que, bueno, coproducción de un el protagonista, un gran actor argentino que admiro y quiero porque ya es casi un amigo, Miguel Ángel Solá, que es una coproducción que se llama El último sastre, si no recuerdo mal, que la recomiendo profundamente, que muestra claramente la fijación en el sentido que dice Nora, pero en el sentido de algo que está detenido en el tiempo, tiene hasta olor a naftalina, para decirlo de alguna manera. Es decir, se presenta como de esa otra época. Aquí durante muchísimo tiempo los veteranos de Malvinas anduvieron con traje de fajina, ¿sí? Eso detenido es porque, como decíamos antes, al no conseguir inscripción significante, no es huella anémica, acordate lo que decía de que no es huella, no es huella anémica, entonces queda, ustedes me pueden decir, ¿y dónde queda, Gabriela? Algo del orden de la identidad de percepción, por eso vuelve alucinatoriamente. Yo les diría que sí, aparece alucinatoriamente, no es vuelve. Así como el sueño tiene ese recorrido regresivo para tener imágenes, digamos, la alucinación también, bueno, la alucinación como efecto postraumático es del orden de la identidad de percepción, no llega a la identidad de pensamiento. Entonces, es un presente perpetuo, porque eso está ocurriendo en ese momento, ¿sí? Hay flashbacks de veteranos donde hasta no hace muchos años me he enterado de algún veterano que salió por la ventana de su casa con un arma a apuntarle a los transeúntes, pero los transeúntes para él eran ingleses en ese momento. Después sale de eso, pero en ese momento eran ingleses, y no es un psicótico. Y cuando a alguien abusado en la infancia o adolescencia, en una escena sexual, por ejemplo, una paciente que viene por otras cosas, pero de repente puede hablar del abuso sufrido y entonces ahí puede decir, ¿tendrá que ver con esto lo que me pasa siempre? Y es que ella en la escena sexual con su pareja y otras que ha tenido, nunca puede estar debajo, digamos. Siempre tiene que estar arriba en la posición de encuentro de la pareja. Y cuando trajo lo del abuso, le digo, ¿y vos en qué posición te ponía el abusador? Claramente la ponía abajo. Entonces, pero es que no es no puedo estar, es, ay, no me gusta, no, es me salgo de ahí. Tengo una paciente que también descubrió por qué le pasaba lo que pasaba, que cuando ella, la persona con quien está, tiene olor a cigarrillo, en el momento de tener relaciones, salta de la cama. Y le sigue pasando siempre igual, y ella no entendía por qué, no sabía por qué. Ahora le sigue pasando, pero ahora sabe por qué. Ahora se asusta menos de eso, digamos. Entonces, es del orden del presente perpetuo. Yo no era en ese sentido, si vamos a pensar en la fijación freudiana, yo diría que no, pero sí te digo que es algo que está fijado, pero que no ha conseguido inscripción significante.
Y que está detenido, digamos, no fijado, Detenido. pero que está detenido. El tiempo detenido lo llama Primo Levi, el presente perpetuo. Sí. Creo que hay una pregunta ahí en el chat, Lore. Natalia Piccioni. Sí, Gabriela, aquí Natalia dice, buenas tardes, los pensamientos intrusivos, así los llama al paciente, ¿se podrían pensar como un acontecimiento traumático? Dice Natalia, desde Córdoba. Hola Natalia. Claro, no los pensamientos intrusivos son el acontecimiento traumático, sino que los pensamientos intrusivos podrían Buenísimo. ser, si el paciente del que estás hablando ha estado atravesado por acontecimientos traumáticos, los pensamientos intrusivos son efecto del acontecimiento traumático. ¿Sí? Sí, claro que sí. Sí, muchísimas veces. ¿Sí? Esas voces de las que hablaba Dawan, los espectros, ¿no? Sí, pero no es el acontecimiento, es efecto del acontecimiento traumático. Es eso que retorna efecto del acontecimiento traumático. Sí, buenos días. Yo quería hacerle una pregunta, de pronto no estoy seguro si tiene que ver con el traumático, pero he visto que se maneja, digamos, el inconsciente pues como un lenguaje, esa es como la máxima pues lacaniana, ¿cierto? Entonces, digamos, en algunos casos las personas elaboran metáforas en relación a, podría ser, digamos, lo traumático, eh, para, digámoslo así, darle un flujo a esas pulsiones que de alguna u otra manera se encuentran con una solución, digamos, tortuosa o insoluble. Entonces, de esta manera metafórica, digamos, la persona encuentra la forma de resolver esta pulsión. ¿Qué pasa, digamos, en el caso en el que la metáfora pues no funciona? Es decir, es dilucidada, es codificada, es decodificada. O no sé. Gracias, Diego. Sí, sí, perfecto, te escuché, gracias. No, acá no hay metáfora, justamente no hay inscripción, por lo tanto, tal cual decís, bueno, lo que decía antes, ¿no? ¿Cómo se descifra lo que no tiene cifrado? Entonces, a lo que aspiramos generalmente, a veces se consigue, a veces no, y cuesta mucho, es a que aparezca algún significante nuevo que bordee este agujero, esto imposible de significarse. ¿Sí? No se puede descifrar lo que no está cifrado. A veces se consigue, a veces no. Puedo contarles un caso que para mí estremecedor, digamos, pero entonces la idea es, ante eso que está contando, yo insisto en esto, no es que el paciente, por ejemplo, una paciente que ha estado en Cromañón, ¿sí? En la tragedia de Cromañón, para quienes no saben, Cromañón es un boliche de rock que se incendió aquí, murieron 189 o 199 adolescentes, en su gran mayoría, hace años, que por supuesto tiene que ver con temas de corrupción y demás, que eso, desgraciadamente, eso se llama renegación del otro social y es otra cosa. Pero quiero decir, esta paciente me llega mucho tiempo después de Cromañón y me llega medicada con antipsicóticos y demás, porque tenía una alucinación olfativa. ¿Sí? Yo no sabía que se había estado en Cromañón. Cuando llega me dice que bueno, que ya la revisaron los otorrinos, que no, me dice primero que ella viene con esto, que huele a quemado, huele a quemado, huele a quemado. Yo voy preguntando por la historia, a medida que va avanzando la historia me dice, yo estuve en Cromañón. Entonces yo le digo, por eso les ha quemado. Me mira, se queda así, insisto, venía como psicótica, no tenía nada de psicótica, diagnosticada. Bueno. Por eso les ha quemado. Y me mira y me dice, no, pero pasaron un montón de años. El otorrino me dijo que yo tengo todas las cilias de la nariz bien, esto está sano. Digo, por ahí vas a hablar a quemado toda la vida. Porque lo quemado quedó ahí en algún lugar. Esta paciente olía quemado casi todos los días y la estaba torturando esto. Hoy, Diego, huele a quemado de nuevo, de cada tanto. En general, justamente en momentos en que está atravesando momentos serios de su vida. Pero esto ya no la atormenta, porque se ha armado ese borde de conseguir ubicar que eso que sobreviene, y que tal vez sobrevenga idéntico siempre, no es del orden de algo que tenga que ver con ella como sujeto. Y eso la ha pacificado.
En este caso no es la aparición de un significante nuevo, en este caso es armamos un borde con poder ligar eso con ese hecho traumático a que no le dio bola a nadie que esto era importante. En otros momentos es la aparición de un significante nuevo. Y en otros momentos, lo que es fundamental en la clínica, lo que vos muy bien describiste con la metáfora, se consigue con la construcción. ¿Se acuerdan que construcción es un concepto freudiano? Pero Freud lo toma hacia el final, digamos, ¿no? Para armar algo del orden, bueno, de finalizar un análisis. Quienes somos lacanianos no vamos a finalizar un análisis así, porque hacia el final del análisis el analista casi no tiene que existir, ¿no? Entonces la construcción no sería para el final del análisis, pero sí para estos casos. ¿Qué quiere decir construcción? Que alguien traiga algo que la desespera y la aparece y le irrumpe, y le irrumpe, y le irrumpe, y que no es del orden, digamos, que no hay nada en su vida cotidiana que parezca que tiene que ver con eso, y que sin embargo es algo que está en las generaciones anteriores. Y que traerlo, de alguna manera hace borde. ¿Ves? Diego no metaforiza, pero hace borde. Voy a dar un ejemplo muy chiquito, porque si no, porque me encanta que esto quede lo más claro que yo puedo, por lo menos. Me traen hace muchos años un chiquito de 7 años que en realidad no podía salir de su casa, había dejado el colegio y todo porque tenía como, habían dicho quienes lo habían visto, cuestiones fóbicas, y no quería ir a la escuela y no quería salir de su casa. Pero no era solamente que no salía de su casa, no salía, durante el día no salía del cuarto de sus padres. Escuchen esto, no salía del cuarto de sus padres. A la noche dormía en su cuarto. Tenía jardín, enorme jardín, bueno. Por supuesto yo, sin embargo estaba en el cuarto de sus padres, por supuesto yo busqué, fui por la forma que podía, freudianamente, lacanianamente, y no encontraba nada en esta historia, o en este chico que tuviera que ver con que estaba capturado por la escena primaria de los padres, y que no salía, y que quería en todo caso meterse en el medio de los padres, nada de eso me daba resultado. Había entrevistado a la madre, la llamo de nuevo a la madre, porque este chico seguía encerrado allí. Estaba bárbaro el pibe. En las sesiones jugaba, maravilloso, pero no salía del cuarto de sus padres. La llamo a la madre una vez más, después un montón de veces, y le digo esto. Digo, mira, acá pasa algo que no tiene que ver específicamente con todo lo que ya fui trabajando con ustedes, que lo despeguen más, que esto, que el otro. No sé qué pasa, pero hay algo allí que tenemos que averiguar. Entonces, nada, le digo, volveme a contar la historia de ustedes, bueno, me vuelve a contar la historia de su padre, de su madre, bueno, no encuentro nada. Y en eso me dice, porque estas sorpresas, como me pasó con el del dolor, por eso le digo, me pasó con muchos casos, estas sorpresas no da lo traumático. Me dice, porque cuando pasó lo de Pablito, no existía Pablito para mí en 5 meses de análisis, 6 meses de análisis, no sé quién era Pablito. Entonces le digo, ¿Pablito? Y me dice, sí, yo te conté. No sé de qué me hablas. Y me dice, bueno, yo perdí, digamos, nació un bebé antes que Facundo, yo tuve un hijito que vivió unas pocas horas, que lo llamamos Pablito. Nunca me habían dicho nada de esto en 5 o 6 meses de edad. No sabía nada, contame. ¿Cuánto tiempo antes fue lo de Facundo? Bueno, todo esto. Entonces le digo, bueno, ¿Facundo sabe? Yo ya ahí me imaginaba que Facundo no sabía. Y le digo, ¿Facundo sabe? No, Facundo no sabe, porque ¿para qué le íbamos a contar? Si ni siquiera había una dimensión de secreto, ¿me siguen? O sea, ¿para qué le vamos a contar si él no había nacido, que yo qué sé? Pero obviamente lo que había es un duelo no tramitado. Y le digo, bueno, escúchame, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de Pablito, vamos a ponerle palabras a esto, fíjate, si yo te ayudo, si querés los ayudo, cómo va a hablar de Pablito. Digo, inclusive estaría bueno que lo lleven al cementerio, donde ustedes pusieron los restos. Me dice, no está en el cementerio. Yo ya ahí me imaginaba, algo de Hitchcock, de mi pasión por Hitchcock me sirvió para imaginar. Dije, voilà, no está en el cementerio. No, tenemos las cenizas nosotros. ¿Y dónde están las cenizas? Y se queda, ahí ella le cayó la ficha, y se queda y me dice, en una urnita en mi habitación. La miré así, me dice, no puede ser, él no sabe. Bueno, o sea, se los hago corta, digamos. En este caso, Facundo estaba con su síntoma avisando del duelo no tramitado de los padres.
¿sí? Entonces, ese no salir de esa habitación, esto no era reviviscencia traumática de Facundo, pero era claramente mostrar que él estaba padeciendo un duelo no tramitado. Claramente lo que hicimos fue hablar, o sea, la madre y el padre hablaron con Facundo, en las sesiones hablamos con Facundo de Pablo, y Pablo tuvo finalmente un entierro en un lugar donde Facundo de vez en cuando le iba a llevar flores al hermanito. Entonces ves que hay algunas intervenciones, montones de cosas, hay que ser muy creativo también, donde de alguna manera se pueda bordear ese agujero de lo traumático, ¿no? Que en este caso caía sobre el hijo. ¿Mm? Gabriela, pensando en los acontecimientos traumáticos, ¿no? No solo desde el lugar de la guerra. Cuando llegué a España hace más de 20 años, de pronto hubo como en medio del boom de la inmigración, ¿no? De todo el mundo hacia Europa, empezó una pandemia, ¿no? Casi la llamaban los médicos en ese momento, y que estaba relacionada con una cierta estigmatización, ¿no? De psicosis en los inmigrantes, ¿no? Y empiezan a darse cuenta que no había, medicaban con antipsicóticos, ¿no? Empiezan con la medicación y que no había ningún tipo de mejora, ¿no? Hasta que un psiquiatra español, José Bauchategui, claro, desde dentro del discurso médico, empezó a hablar del síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, ¿no? Para tratar de alguna manera, de no estigmatizar como psicóticos, ¿no? Apelando a eso, ¿no? A pesar de ser psiquiatra, porque se veían desbordadas las urgencias, fundamentalmente psiquiátricas, con este tipo de, principalmente del África subsahariana, ¿no? Donde el proceso migratorio no es subirse un avión solamente, ¿no? Sino implican años de viajes, atravesar guerras, y Obvio. realmente llegan pocos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con algunos considerados psicóticos brotados, ¿no? Que el hecho de participar en algunos talleres, el hecho de poder empezar a poner palabras, ¿no? Permutar, decía Germán García, ¿no? Con respecto al trauma. Sí, el trauma no se puede permutar un significante por otro. Él le decía que no le gustaba la palabra simbolizar, ¿no? Sino permutar, de alguna manera pacificaba, ¿no? Las reviviscencias aparecían nuevamente, indudablemente, ¿no? Pero de una manera mucho más llevable, ¿no? Para los sujetos. Sí, tal cual. Tal cual, es así. Yo tengo un paciente que ha estado preso en la época de la dictadura, que 40 años después, digamos, cuando entra a un restaurante, o un café, un bar, y no es un paranoico, claro, no es un paranoico, y ha sido diagnosticado paranoico, se sienta siempre contra la pared y con una puerta al lado. Y lo va a hacer siempre. Ahí estamos con lo que decía Nora, ¿no? Digamos, hay algo que quedó fijado allí, pero que no es del orden de la fijación, en tanto no se puede permutar, como decía Germán. Digamos que está ahí quieto, cristalizado. Eso. Bueno, vamos a dar por finalizado entonces el encuentro. Bueno. Así podás llegar a tu encuentro en México. Sí, ahora me voy a México. Qué fácil se viaja. Se cruzan los océanos de una manera en este momento. Bueno, ha sido un gustazo, la verdad. Espero realmente, nada, que haya sido ameno y útil, y un gusto enorme. Antes de terminar, me gustaría que, hojeando el libro que sugeriste de Dawan, como para hacer un... ella trae algo mismo que ya está presente en Sófocles, en Edipo, y quería leerte una parte de Sófocles, ¿no? Hablando de Edipo, y que dice que, como dice también el transeúnte interrogado por Edipo, son cosas extranjeras que no han tenido el honor de ser incluidas en la historia, sino que se ha aprendido a frecuentar. Qué maravilla cómo escribe esta mujer. Sí, como capta, ¿no? Lo que trae Sófocles, es maravilloso.
Sí, en Sófocles ya estaba esta cosa que no entra en la historia. Sí, bueno, ella toma mucho de letras griegas y romanas, porque bueno, es además de una estudiosa de las etologías de los lenguajes, pero por eso digo, cómo toma de Homero, de Sófocles, y están ahí, o sea, Están ahí. cosas que no se ha aprendido a frecuentar. Ah, maravilloso, maravilloso. Bueno, muchas Bueno. gracias, Gaby. Que Muchas sigas gracias, Gabriela. No, por Gracias a favor, todos. muchísimas gracias, buenas Gracias a tardes, buenas todos. noches, que nos sigamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno.